una imagen de todo el cuestionario El cuestionario, en un cuadro. no un cuadrito como en un texto. ¿Se acuerdan ustedes? Ya, sí, sí. ¿No? Acá. Acá, uno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profesor. 1, 2, 3, 4, puede sacar 2. Ajá, ¿verdad? Muy bien. Solo... No quiero esos cuestionarios que ponen aquí, solamente ponen la pregunta, no le ponen nada. Quiero este modelo. ¿Sí? Las opciones lo ponen acá arriba. Acá van a poner instrumento, que mide. Mide la variable 1. X, ¿no? X. Y acá van a poner leyenda, ¿no? Acá, si lo hacen dicotómico o politómico, ponen acá nunca, ¿no? Acá lo ponen igual 1, casi nunca, igual 2, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Así sucesivamente. ¿Sí? Lo van a poner acá y aquí. ¿Acá qué le ponen acá, chicos? La variable. La variable. Variable. Acá la variable. Acá la dimensión 1. Acá dimensión 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Dimensión 3 y así. ¿De cuántos es de items tiene este trabajo? 20. ¿Sí? Si tiene dos variables, ¿cuántos instrumentos debemos manejar? 40 items, porque tenemos un instrumento para una variable y otro instrumento para la segunda variable. ¿Sí? Esa de ahí entra acá. En tercer lugar, vamos a poner aquí la base de datos. Imagino que eso es inventado, ¿no? La mayoría ha inventado base de datos, así que no hemos hecho que es real. ¿O no? ¿Cuál? ¿La base de datos? Yo sí. ¿Sí o no, José? ¿Inventó usted o no? Yo lo he inventado, profe. Es sincero. Bien, acá, en esos 4, vamos a poner qué cosa, la pantallazo de alfa de Chromebooks. Pantallazo, ¿no? y anexos, pantallazos de los resultados. Profe, para lo que es la base de datos, también un pantallazo de lo que es los datos, ¿no? No, el Excel. El Excel. Sí, o pantallazo del Excel. ¿No? Pantallazo mejor porque... ¿Cómo ven, chicos? Ahí está. Eso es el modelo que vamos a presentar para el informe final. ¿Sí? Bien, acá. En la introducción, ¿cómo hemos hecho? La introducción, a lo mucho, debe contener solamente 4 páginas como máximo. 4 páginas como máximo. ¿Sí? Ya se retira el tema de todos estos títulos o subtítulos, lo retiramos. Solamente nos quedamos con esto. Se vuelve más adelante. Se habrá movido seguramente esto. No se olviden los márgenes. Es un APA, ¿no? Márgenes, no se olviden.
¿Qué debe contener el primer párrafo? ¿Qué es lo que debe contener el primer párrafo? Conceptos. Conceptualizaciones ¿Qué conceptos voy a poner acá? de la variable. Entonces, acá debe estar un concepto. ¿Sí? Bien. Y dice, el presente informe muestra cómo el marketing digital está bien redactado esto. Es un factor de gran... El marketing digital, no nada que no. El marketing digital es un factor o qué cosa es? Es un instrumento. Punto seguido. Según, ojo, cuando tengamos, de acuerdo al APA, la última versión de APA, versión 7, cuando se tiene más de 3 autores, por ejemplo, Rosa, Sánchez, por ejemplo, y Castillo, Sánchez, Castillo, y Herrera. De acuerdo al APA, cuando existe más autores, solamente se toma en cuenta Las iniciales. el primer apellido del primer autor. Y se le añade, ¿qué cosa se le añade? Que viene a ser en latín, este es un vocablo latino, que significa y. ¿Sí? Ian, que también es otro vocablo latino, viene de alus. Y alus significa otros. Entonces se le abrevia solamente con algo. Entonces, cuando decimos Mendoza, Sánchez, Castillo y Beramendi, ¿cuál es lo correcto que debe poner acá? Que se debe poner aquí. Mendoza, y el año. Ese debe ser. Ese es para un citado. Sí, para un citado de texto. Recuerden, cuando el texto o el autor se antepone al texto, decimos que esta es una cita, ¿no? De tendencia, una cita de autor. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué estamos diciendo acá al respecto? Aludimos, asimismo, según Meneses, ¿no? 2019, el marketing digital está constantemente. Primero, tomamos en cuenta a el autor, ¿sí? Y de ahí hacemos el enunciado que el autor propone. Pero muchas veces este enunciado debe ser parafraseado, ¿verdad? Porque si ponemos entre comillas, ¿qué quiere decir con esto? Que esta cita es directa, es literal, ¿sí? Y por tanto no está mal, pero nos corremos el riesgo que en el Turnitin salga elevado, parafraseado, sin perder la esencia, ojo, ¿no? ¿Se puede hacer El eso? parafraseado no es le cambio digital, le pongo virtual, ¿no? El sinónimo, ¿no?
O si no, constante le ponga frecuente. ¿No? No es cambio de sinónimos y antónimos. El parafraseado significa volver a redactar la frase o la oración o la idea. En ese caso, ¿cómo iría? El marketing digital está... Pero ya está parafraseado. Si fuera literal, Claro, va ¿qué todo diríamos tipo. acá? Hasta electrónico. ¿Cómo se puede decir? De acuerdo con Meneses, ¿no? El marketing digital, ¿no? Proporciona, ¿no? Un crecimiento exponencial en las pymes, ¿no? Entonces, a su vez, estas ofrecen o brindan servicios online a diversos clientes o a sus usuarios, ¿no? Ahora bien, ¿no? En los últimos tiempos ha sido uno de los mercados, etc. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Están modificando el contenido, pero no la esencia. ¿Sí? Mantiene las mismas ideas del autor. ¿Sí? Pero como si fuera que tú lo estás explicando. Como si tú lo estuvieras explicando. ¿Sí? No hagan ese cuento que no, marketing digital, no, marketing virtual. No me cambien las palabras. O en inglés. No hagan ese cuento, ¿no? Porcentaje percentil. Y a veces ponemos incluso palabras que no tienen nada que ver con el texto. Y lo cambiamos el sentido de la frase. Ese es un error frecuente. Bien. Entonces hemos dicho que cuando tenemos esto de aquí, es cita de autor. Sin embargo, existe también la posibilidad de que estas citas estén al final. En este sentido, ¿qué podemos decir? Que es una cita de contenido. ¿Por qué? Porque no estamos aludiendo a ningún autor previamente, sino que estamos utilizando sus ideas y al final ponemos la referencia. A eso se llama cita de contenido. ¿Sí? ¿Cita de autor cuándo es, chicos? A ver, ¿cómo es una cita de autor? Cuando previamente hace referencia acá, cuando diga según, de acuerdo, referencia, a sí mismo, ¿no? Meneses, a sí mismo, no sé, Gallo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero cuando ya quieres utilizar el contenido, primero utilizas todo y al final pones la cita como acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso, ¿cómo sería? ¿Cuántos autores hay? Dos autores. Bricio, Calle y Zambrano. ¿Cuántos autores hay? Tres. Tres. ¿Cómo sería en este caso? Bricio et al. Así sería. Indicaron, acá, ya no va como acá. Indicaron, recuerden que siempre tenemos que narrar en pasado perfecto. ¿Sí? Indicaron, se indicó. Mencionaron. ¿Y es correcto decir los indicaron? No, ¿Por qué? porque no quiere decir que está hablando con esa persona. No. A ver, ¿qué significa el nos? Que los tres se juntaron y te dijeron. Como ¿Qué? que te lo han comentado directamente de la persona. No. Claro, porque en este caso el autor es lo que está hablando. Nos indicaron. Indicó. Este nos es incorrecto porque pertenece a la primera persona del plural. Y nosotros no podemos
Pero A tenemos ver, ¿qué que, piensan ustedes? pero tenemos que Tenemos tener. que tenerlo. Tenemos que tener. ¿Cuál es la cuña? Se debe tomar en cuenta, ¿no? Se debería. Acá, tenemos, el verbo tenemos. Y tener, el verbo también tener, pero en Es una niña. infinitivo, ¿no? Acá está el plural de primera persona, acá está el infinitivo. Y eso es inco. Pero se toma en cuenta que aún existe un porcentaje, ahora es distinto. Pero también sería, Pero con un conector lógico, puede ser, ¿no? Recuerden, para unir, a ver, clase de redacción, ¿cómo es? Para unir un párrafo con otro, ¿qué debemos utilizar? Así también conectores. ¿No es así? ¿Qué tipo de conectores? Adverbios, ¿no? ¿Qué más? Adverbios de modo, adverbios de tiempo, adverbios de... Siempre utilicen un conector lógico, ¿sí? ¿Para qué? Para continuar con la idea. Además está correcto? Sí, Sí. ¿Por qué? que es un conector. Es un conector lógico, un adverbio ¿de qué? De suma, ¿no? ¿Sí? Está bien. Muy bien, chicos. Según esto, ya. Entonces, esto de acá, un selfie. Voy a sacarlo. Y si tuviéramos dos autores, ¿cómo sería? Solo el I, ¿no? La de Lori y. A ver, ¿cómo sería acá? Sería Mendoza y Sánchez. Veramente acá no cuenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Y si sería un solo autor? Solo el apellido. Entonces, más de 3 autores, no quiero ver ahorita los autores así, punto. Es el primer apellido, et al, y otro. ¿Sí? En España también lo utilizan mucho, he visto también que ponen acá Mendoza y Torres. Cols. ¿Qué significa Torres? Otros. Colaboradores. Mendoza y Cols. Mira estos. La mente, los santos. ¿Ah? Sospecho que deben pensar en inglés, ¿no? Sospecho. ¿Ya? Y colaboradores, ¿sí? Pero nosotros no vamos a utilizar eso, simplemente utilizamos el tiempo. ¿De acuerdo? Y siempre acostúmbrense, chicos, a utilizar por lo general la cita de contenido, excepto si ustedes quieren definir variables o definir dimensiones, si utilicen según, de acuerdo, ¿no? A los autores, ahí sí utilicen las citas de autor. ¿Sí? Esa es una práctica que ustedes deben hacer. ¿Sí? Profesor, ¿podrías explicar la parte de los niveles? ¿Qué se ponía ahí? El malo, bueno y... ¿Cómo? En parte de los niveles, lo que no entendí. Los niveles. Ajá. Se ponía en... O sea, en un índice están los niveles. Ahí que se ponía. Por favor, ¿podrías explicar por qué se ponía? El nivel. A ver, los niveles, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado? Apáganme el foco. Y esta particular en los niveles, ¿qué punto es? Punto 3 punto cuánto.
4, pero yo expliqué la vez pasada 2. ¿Se acuerdan ustedes? El primer nivel, Experimental. O no. Ah, descriptivo. El segundo nivel viene a ser el tercer nivel debe ser el cuarto nivel viene a ser ¿sí? Si nosotros utilizaríamos solamente una variable, nuestro nivel sería ¿sí? Si nosotros utilizaríamos dos variables, sería correlacional. ¿Y qué significa descriptivo? ¿Sí? Aquí solamente se describe lo que observa el comportamiento el investigador. ¿Qué observa? Muchas veces los eventos o los fenómenos que pasan en la realidad, ¿no? Fenómenos de la realidad. ¿Sí? De la realidad, ¿sí? Solamente describe. En los exploratorios, ¿qué significa?